Normalmente, cuando pensamos en la historia del siglo XIX en España, nuestra mente se va directamente a las guerras, a los cambios en el trono. Las revoluciones en las calles, claro. Exacto. O sea, existe esta expectativa casi heredada de que la historia se escribe exclusivamente con pólvora, barricadas y, bueno, grandes discursos políticos. Sí, sí, es una visión muy arraigada, desde luego. Y a ver, resulta más sencillo y reconfortante estructurar el pasado en torno a rostros reconocibles y batallas muy concretas, ¿no? Simplifica mucho los cambios de una época. Ya. Pero si rascas un poco la superficie, te das cuenta de que las verdaderas fuerzas tectónicas operaban en la sombra. Totalmente. En los despachos. Y ahí es donde entramos en el terreno de hoy. Cuando decides sumergirte en el mundo de las finanzas del Estado, del dinero, de los bancos de esa época, resulta que esos densos libros de contabilidad esconden algo mucho más dramático. Más que cualquier intriga palaciega, te lo aseguro. O sea, lo que a simple vista parece una árida sucesión de leyes sobre emisión de billetes o presupuestos, es en realidad un auténtico culebrón. Un culebrón financiero en toda regla. Estamos hablando de niveles extremos de desesperación gubernamental, burbujas especulativas que arruinaron a miles de personas, monopolios comprados y... Y la creación, fíjate, casi por accidente, de lo que hoy entendemos como dinero moderno. aguas turbias financieras, sin duda. Muy turbias. A ver, hay que entender el tablero de juego para quien nos escucha. Mientras buena parte de Europa occidental aceleraba su transición hacia la industrialización, construyendo fábricas, tejiendo redes comerciales sólidas, España estaba a otra cosa. España se encontraba atrapada en un laberinto institucional tremendo. Teníamos un Estado que no solo era políticamente inestable, sino que arrastraba una condición financiera casi patológica. O sea que vivía crónicamente endeudado. Exacto, gastando sistemáticamente mucho más de lo que tenía. Y desentrañar cómo esa asfixia financiera moldeó todo el país es, bueno, la misión de nuestra inmersión de hoy. Para quienes se enfrentan a los exámenes de historia económica y nos acompañan en este análisis a fondo, tenemos sobre la mesa textos académicos fundamentales. Sí, material denso, pero fascinante. Vamos a ir desgranando estos temas no como una lista de fechas para memorizar, sino entendiendo los engranajes. Porque si comprendemos por qué las decisiones se tomaron en momentos de pánico o de ambición, de repente todo encaja. La evolución bancaria y monetaria cobra todo el sentido del mundo, claro. Vamos a empezar por la raíz del problema entonces. Para entender de dónde salen los bancos y el dinero en esa España decimonónica, hay que mirar al actor que más sed de liquidez tenía. El propio Estado es el punto de partida ineludible. O sea, imagina un Estado que sencillamente no tiene capacidad real para financiarse. ¿Cómo era antes de 1840? Pues el sistema de impuestos era una amalgama caótica, heredada del antiguo régimen. No había una lógica nacional en absoluto. Los tributos variaban dramáticamente de una región a otra. Un desastre de gestión, vamos. Un caos. Estaba plagado de exenciones, monopolios locales, figuras impositivas totalmente obsoletas. Le faltaba lo más básico que requiere una hacienda moderna. Que sería generalidad y simplicidad, supongo. Eso es, generalidad, simplicidad y, por encima de todo, suficiencia recaudatoria. Que recauden lo suficiente, vaya. O sea que era un colador por el que se escapaban los recursos de una manera bárbara. Y esto nos sitúa frente a un intento mayúsculo de poner orden, que es un tema clave de examen, la reforma Mont-Santillán de 1845. Exactamente. Las fuentes le dedican páginas y páginas porque sobre el papel era el gran plan de modernización, ¿no? Y a ver, en ciertos aspectos técnicos supuso un avance innegable, ¿eh? La reforma de Alejandro Mon y Ramón de Santillán logró racionalizar el sistema bastante. ¿Qué hicieron exactamente? Pues consagró de forma definitiva una práctica que hoy nos parece obvia, pero que entonces no lo era para nada: la elaboración y publicación de presupuestos anuales del Estado. Claro, saber cuánto vas a gastar y cuánto vas a ingresar este año. Exacto. E intentaron crear un sistema tributario directo o indirecto, más, digamos, homologable al del resto de Europa. Pero aquí interviene la cruda realidad económica. Que el plan choca con la pared. Sí, la reforma tropezó con su objetivo fundamental. Que era reducir la hemorragia de dinero. Exactamente. Fracasó estrepitosamente a la hora de equilibrar ingresos y gastos. O sea,
puedes modernizar el diseño de los impuestos, pero si el país tiene una base económica mayoritariamente agraria, empobrecida y de muy baja productividad, Pues no hay de dónde sacar. eso es, la capacidad de extraer riqueza mediante impuestos tiene un techo muy, muy bajo. Y el Estado, envuelto además en conflictos bélicos como las guerras carlistas, seguía gastando por encima de sus posibilidades reales. Y manteniendo un aparato administrativo cada vez más grande, supongo. También. El déficit se enquistó. Se volvió una característica estructural del Estado español hasta bien entrado el siglo XX. Claro, y la lógica económica básica dicta que si gastas 100 pero ingresas 80, esos 20 de diferencia los tienes que sacar de algún sitio. Tienes que pedir prestado. No queda otra. Y si el Estado pide prestado todo el tiempo a una escala masiva, pues distorsiona todo el tablero para los demás. Y esto enlaza con ese concepto que aparece en todos los manuales de historia económica que nuestra audiencia seguro que conoce. El famoso efecto expulsión, claro. O el crowding out, ¿sí? Es un fenómeno mecánico letal para el desarrollo. A ver, pensemos en el inversor medio de la época. La economía española generaba un nivel de ahorro interno bastante modesto. Ajá. Entonces, cuando el Tesoro Público necesita dinero a la desesperada para cubrir su déficit crónico, emite deuda pública. ¿Vale? Pero para convencer a la gente de que le preste ese dinero, sabiendo además que el historial de pagos del Estado español no era precisamente intachable, Eran malos pagadores. muy malos, pues tiene que ofrecer tipos de interés altísimos, unos rendimientos muy jugosos para compensar el riesgo. O sea, si lo pienso visualmente, es como tener una esponja gigante en un charco muy poco profundo. Buena analogía. Si esa esponja, que es la deuda pública, empieza a absorber todo el escaso ahorro del país, gracias a esos altos intereses, deja el charco completamente seco. Seco. Entonces, si yo soy una emprendedora en Cataluña o en el País Vasco y quiero montar una fábrica textil o importar maquinaria moderna, voy al banco a pedir un crédito y... ¿El banco te dice que no hay agua para ti? ¿Es así como el Estado asfixió la iniciativa privada? El mecanismo es exactamente ese, sí. Aunque, a ver, hay un matiz importante sobre la percepción del riesgo. Cuéntame. No es solo que el Estado absorbiera el capital físicamente, es que alteraba los incentivos. Los poseedores de capital, incluyendo las instituciones financieras que estaban naciendo, hacían un cálculo básico de rentabilidad y riesgo. ¿Lógico? Se decían, oye, ¿por qué voy a arriesgar mi dinero prestando a una manufactura incierta que igual cierra mañana si el gobierno me ofrece un interés garantizado del 6, 7 u 8% solo por comprar sus bonos? Claro. Es que ganas dinero sin mover un dedo, sin asumir ningún riesgo empresarial real. Así es. Y el resultado macroeconómico fue devastador. Sectores absolutamente vitales para que España se subiera al tren de la revolución industrial quedaron marginados. Sin crédito no hay fábricas. Exacto. El ahorro nacional, en lugar de canalizarse hacia la innovación o la infraestructura productiva, se esterilizó financiando el déficit corriente de la maquinaria estatal. Esto explica en gran medida el atraso de la industrialización española. Vale. Entendido el agujero negro que era el Estado, la siguiente pregunta cae por su propio peso. Alguien tenía que canalizar y gestionar todos esos préstamos. Hacía falta infraestructura, sí. El gobierno necesitaba entidades con músculo financiero, y eso desencadena una evolución bancaria que, mirando los apuntes, parece una auténtica montaña rusa. Es que lo fue. Una locura. Revisando los datos, el contraste es brutal. En 1830, el censo nos dice que solo existía un banco oficial, y 7 décadas después, en 1900, el mapa bancario registra cerca de 50 bancos privados. Y casi 60 sucursales del Banco de España, ojo. ¡Madre mía! ¿Cómo se orquesta una explosión así en un país con la industria estancada? Pues se orquesta a golpe de necesidad institucional y con muchos traspiés. Hay que mirar los cimientos primero. ¿Vale? ¿Cuál fue el primero? El primer gran experimento fue el Banco Nacional de San Carlos, fundado en 1782. Un banco que nació umbilicalmente unido a la corona. Ya, mal empezamos. Sí, su función principal acabó siendo gestionar los famosos vales reales. Que eran como deuda pública disfrazada de billetes, ¿no? Cuando el Estado no pudo hacer frente a esa deuda, el banco colapsó bajo el peso de esos impagos. Es un patrón que veremos repetirse sin parar. El Estado arruinando a su propio banco. Totalmente. Y cuando en 1829 se funda su sucesor, el Banco Español de San Fernando, la institución ya nace arrastrando las cadenas del pasado. O sea, asumiendo a las pérdidas del anterior.
Iniciar un proyecto financiero asumiendo las ruinas del anterior no parece el mejor plan de viabilidad, la verdad. Desde luego que no. Pero la trama se complica en la década de los 40. Vemos que en 1844 se rompe ese monopolio oficioso y surgen dos modelos diametralmente opuestos. Sí, aquí la cosa se pone interesante. Por un lado, se crea el Banco de Barcelona y por otro, el Banco de Isabel II en Madrid. Y las fuentes los retratan como el día y la noche. Es que son el ejemplo perfecto de dos filosofías bancarias en colisión frontal. A ver, el Banco de Barcelona adoptó un modelo profundamente conservador y muy ligado a la economía real. Prestaban a comerciantes, ¿no? Exacto. Se dedicaba al descuento comercial, financiando el comercio y la incipiente industria catalana a corto plazo. Y mantenía unas reservas de metálico muy sólidas frente a los billetes que emitía. Eran prudentes. Muchísimo. Pero en el extremo opuesto, el Banco de Isabel II en Madrid operaba casi como un fondo de capital riesgo temerario. O sea que imprimían billetes con mucha más alegría. Demasiada alegría. Emitían papel moneda sin el respaldo adecuado en sus cajas. Menudo peligro. Y lo que es peor, se dedicaron a conceder préstamos de altísimo riesgo a camarillas políticas y empresas especulativas fuertemente vinculadas a la Corte de Madrid. Un despropósito financiero que estalló con la crisis económica europea de 1847. Claro, ahí cae todo. El Banco de Isabel II se asoma al abismo de la quiebra total, supongo. Al abismo absoluto. Y para evitar el pánico y el descrédito, el gobierno intervino de manera expeditiva. ¿Qué hicieron? Pues forzó la absorción del Banco Temerario por parte del más prudente Banco de San Fernando, naciendo así el nuevo Banco Español de San Fernando. Que, a ver, para no perdernos con los nombres, es la institución que en 1856 se rebautiza finalmente como el Banco de España. Exacto, el futuro Banco de España. Vale, pero justo ese año, 1856, parece ser el momento en que se abre la caja de Pandora. El bienio progresista. Sí, La legislación bancaria da un giro radical. Se aprueba la creación de los bancos de emisión provinciales y, sobre todo, de las llamadas sociedades de crédito. A ver, si pasamos de un entorno hiperregulado a tener 35 de estas sociedades en apenas una década, una barbaridad de crecimiento. ¿de dónde sacaban tanto capital de repente? Y lo más importante, ¿dónde lo metían si la industria estaba asfixiada? Esa es la paradoja clave, fíjate. El dinero provenía tanto de inversores nacionales, atraídos por promesas de rentabilidad rápida, como de grandes capitales extranjeros. Extranjeros. Sí, fundamentalmente franceses como los hermanos Péregre o los Rothschild, que vieron en España un mercado virgen para invertir. Ya veo. ¿Y dónde metieron todo ese dinero? Pues no fue a modernizar la agricultura, te lo aseguro, ni a crear un tejido manufacturero diversificado. Fueron presa de un error de cálculo monumental. La fiebre del ferrocarril. ¡Ay, la burbuja ferroviaria! Un clásico. Entiendo que veían el tren como, bueno, el símbolo absoluto del progreso, la máquina que generaba riqueza por donde pasaba. La teoría decía eso, claro. Pero la banca cometió el pecado original de las finanzas, lo que llamamos el descalce de plazos. Explícanos eso de manera sencilla. A ver, estas sociedades de crédito captaban fondos y depósitos que en muchos casos eran exigibles a corto plazo. Es decir, el cliente podía pedir su dinero de vuelta pronto. Vale. Y en lugar de invertirlos en operaciones comerciales ágiles a corto plazo, enterraron todo ese capital en préstamos a muy largo plazo, para construir las infraestructuras ferroviarias. O sea que el dinero estaba inmovilizado en las vías. Exacto. Apostaron a que, una vez terminadas las vías, el tráfico de mercancías y pasajeros generaría ingresos masivos e inmediatos para devolver los créditos. Pero, a ver, intuyo que el problema no fueron las vías en sí, sino lo que iba encima de ellas. O sea, se construyó una red para un país que no existía. Exactamente. Has dado en el clavo. Trazaron miles de kilómetros de vías férreas sobre un país con un nivel de renta per cápita bajísimo, un mercado interior fragmentado y una producción agrícola que rozaba la subsistencia en muchas áreas. Claro, no había quien comprara un billete de tren. Ni que transportar. Cuando los trenes empezaron a rodar a mediados de la década de 1860, iban dramáticamente vacíos. ¡Qué desastre! No había suficientes tejidos, ni carbón, ni trigo que transportar para hacer rentables unas líneas tan increíblemente costosas. Así que las compañías ferroviarias, incapaces de generar ingresos operativos, empezaron a suspender pagos.
Y el castillo de naipes se derrumba. Por completo. Claro, si la empresa de ferrocarriles no le paga a la sociedad de crédito quiebra y los ahorradores lo pierden todo. Fue un colapso sistémico en toda regla. Entre 1864 y 1866, el sistema financiero español implosionó. La gran mayoría de aquellas 35 flamantes sociedades de crédito desaparecieron. Dejando un rastro de ruina tremendo. Ruina y una desconfianza profunda, casi genética, en el sistema bancario. Tenemos la Revolución de la Gloriosa en el 68, el exilio de Isabel II, la Guerra de los 10 años en Cuba, la Tercera Guerra Carlista. Un panorama desolador, sí. Y así, casi sin aliento, llegamos a 1874, la Primera República Española. Con este panorama, el gobierno debe estar literalmente contra las cuerdas. No tienen crédito internacional, los bancos privados están diezmados y las guerras devoran los presupuestos diarios. Cada día era una sangría de fondos. Entonces, cuando el Estado no tiene absolutamente nada de valor que ofrecer a los inversores, ¿qué le queda por vender? Pues le queda el recurso definitivo de la soberanía, el derecho a imprimir el dinero. Palabras mayores. Y esto marca un hito fundamental en nuestra historia y un punto clave para quienes nos escuchan y estudian esto. En 1874, el ministro de Hacienda, José Echegaray, Que, por cierto, un perfil interesantísimo, ¿no? Ingeniero, matemático y futuro premio Nobel de literatura. un erudito total. Pues Echegaray se ve forzado por la extrema urgencia a firmar un decreto que iba totalmente en contra de sus propios principios liberales. Ese decreto otorgaba al Banco de España el monopolio exclusivo para emitir billetes en todo el territorio nacional. O sea, hasta ese momento, los bancos en diferentes provincias, como el de Barcelona o Bilbao, imprimían su propio papel moneda. Así es, tenían pluralidad de emisión. Y de un plumazo se les corta el grifo a todos. Pero seamos claros, Echegaray no hizo de esto para modernizar la política monetaria, unificar el mercado de una manera visionaria. No, en absoluto. Esto fue una transacción. Fue un rescate puro y duro. Fue supervivencia del Estado en su máxima expresión. El trato no dejaba lugar a dudas. El gobierno concedía al Banco de España ese monopolio tan lucrativo de imprimir los billetes de todo el país. Vale. Y a cambio, el Banco de España inyectaba directamente en las venas del Tesoro Público un préstamo a fondo perdido de 125 millones de pesetas. 125 millones, madre mía, es una fortuna incalculable en la época. Una cifra colosal, verdaderamente. Y eso fue lo que permitió al Estado mantener a sus ejércitos y evitar la bancarrota inmediata de la noche a la mañana. ¿Y qué pasó con los otros bancos? Pues, para consolidar este monopolio, el Banco de España obligó a los bancos provinciales emisores a integrarse como sucursales suyas, o directamente a liquidar su emisión. Me imagino que no les haría mucha gracia. ¿Alguna? Plazas financieras robustas como Bilbao y Barcelona opusieron una resistencia feroz, pero al final el peso del Estado se impuso. Claro, tenían la ley de su lado. Hay un mecanismo subyacente aquí que me parece alucinante y que las fuentes destacan mucho, la monetización de la deuda. A ver si logro armar el rompecabezas para nuestra audiencia. Adelante, a ver. El Estado le da el monopolio al banco para que imprima billetes. Y esos billetes nuevos, recién salidos de la imprenta, son los que el banco usa para prestarle dinero al propio Estado. Exactamente. Dinero recién horneado. Literalmente, el volumen de billetes que la gente lleva en el bolsillo deja de responder a si la economía produce más o menos bienes y pasa a depender exclusivamente de cuánto dinero necesita el Ministerio de Hacienda para tapar sus agujeros. Lo has descrito perfectamente. Ese es el gran peligro de la monetización. Es convertir los números rojos del presupuesto mágicamente en papel moneda. Lo cual genera inflación y 1000 problemas más. Por supuesto, los datos lo corroboran de forma contundente. Tras ese decreto, el volumen de billetes en circulación en España comenzó a crecer a un ritmo desenfrenado, acercándose al 11% anual. Una barbaridad. El Banco de España engordó desmesuradamente al calor de los privilegios estatales, transformándose en un gigante hipertrofiado. Y mientras tanto, el resto de la banca privada se vio relegada a un segundo plano durante décadas. Toda la estructura financiera del país quedó subordinada a la respiración asistida de la hacienda pública. Literalmente. La arquitectura financiera de los siguientes 100 años. Pero, a ver, hasta ahora hemos estado hablando de los billetes, del papel. ¿Qué pasaba con la calderilla? Ah, las monedas. Eso es otro mundo.
Claro, las monedas que pesaban en esos mismos bolsillos. Aquí entramos en la dimensión monetaria de esta época, que está plagada de accidentes históricos y es una pieza central de cualquier examen sobre el tema. En 1868, entre tanto caos, nace un símbolo. Nace la peseta, Exacto. fruto de la reforma del ministro Laureano Figuerola, que fue un intento genuino de homologar a España con el entorno europeo. Se adoptó una unidad de origen catalán y se calibró para que su peso y su ley coincidieran exactamente con los del franco francés. Para facilitar el comercio. Eso es, buscando facilitar el comercio y un posible ingreso en la Unión Monetaria Latina. Pero la reforma venía con, digamos, un sistema operativo integrado que acabaría siendo una trampa mortal. El patrón bimetálico. El famoso bimetalismo, la idea de que tu moneda está respaldada simultáneamente por reservas de oro y de plata. Claro, el Estado fijaba, por ley, una relación de valor oficial, una paridad fija entre el oro y la plata. Efectivamente. O sea, el gobierno decía, 1 gramo de oro equivale a X gramos de plata. Y punto. El problema surge cuando la ley escrita en el BOE de la época choca frontalmente con la cruda realidad de los mercados internacionales. Claro, porque los metales son materias primas. Su precio fluctúa constantemente. Exacto. Si entiendo bien la dinámica que explican las fuentes, a partir de 1870 ocurre un shock de oferta brutal. Sí, en Estados Unidos. Se descubren minas de plata gigantescas en Nevada. El mercado global se inunda de plata de repente y su precio internacional se desploma. Mientras tanto, el oro, que escasea, se encarece. Y ahí está el drama. Claro, pero la ley española seguía diciendo que ambos metales equivalían a lo mismo que 10 años antes. Se abre una brecha gigante para el arbitraje, ¿no? Una brecha enorme que los operadores financieros, e incluso los ciudadanos de a pie, no tardaron en explotar. Es la materialización del libro de la ley de Gresham. Que dice que la moneda mala desplaza a la buena. Esa misma. Si el oro vale mucho más en el mercado libre de Londres o París que el valor oficial que le asigna el gobierno español, la reacción es inmediata. Nadie usa el oro para comprar pan. Exacto. La gente y los comerciantes atesoraban las monedas de oro. Las escondían bajo el colchón o directamente las fundían y las exportaban como lingotes para venderlas fuera con un margen de beneficio seguro. Un negocio redondo. Y por el contrario, utilizaban la plata para pagar todo. Claro, usaban la plata, que estaba muy devaluada en el mercado real, para pagar sus impuestos y sus deudas en España. Porque la ley obligaba al acreedor y al Estado a aceptarla por su valor nominal antiguo. O sea, para quien nos oye lo visualice. Si tengo en la cartera un billete antiguo, roto y arrugado y uno nuevo y crujiente, recién salido del cajero, voy a gastar el roto primero y me guardo el nuevo. Buena forma de verlo. A nivel país, todos guardaron o fundieron el valioso oro y solo quedó circulando la plata devaluada. Es un vaciado de las reservas de oro en tiempo real. Tal cual. Y mientras países vecinos tomaban medidas activas limitando la acuñación de plata para proteger sus reservas de oro y migrando hacia un patrón oro estricto, España miró para otro lado. Los sucesivos gobiernos españoles pecaron de una inacción casi temeraria. Dejaron que la maquinaria del arbitraje siguiera funcionando año tras año. ¡Qué desastre! La consecuencia fue inevitable. A mediados de la década de 1880, el oro había desaparecido físicamente de la circulación en España. O sea, nos quedamos solos con la plata, un patrón plata de facto. Eso es. Pero aquí hay un giro conceptual brutal en las fuentes. Indican que para 1886 el metal que componía una moneda de una peseta valía en los mercados internacionales apenas 75 céntimos. Sí, el valor intrínseco. Claro, o sea, si yo voy a comprar un pan y pago con esa moneda de una peseta de plata, el panadero me la acepta por valor de 100 céntimos, aunque el metal materialmente valga 75. Ese 25% de diferencia es básicamente fe ciega en el Estado. Es dinero fiduciario. Es un análisis muy agudo, fíjate. Esa moneda de plata actuaba a todos los efectos como el dinero fiduciario contemporáneo, que no tiene valor intrínseco. Como nuestros euros de hoy. Exactamente. El valor se lo otorgaba el sello del Estado y la costumbre, no el metal que llevaba dentro. Y la inmensa ironía histórica es que España adoptó un sistema monetario fiduciario desvinculado de la rigidez del oro. Que es hacia donde evolucionó el mundo entero muchas décadas después, claro. Eso es. Lo adoptó de forma muy temprana, no por haber tenido una visión económica vanguardista ni mucho menos, sino por pura incapacidad administrativa. Un tropiezo hacia la modernidad.
Los economistas e historiadores a menudo lo definen con la expresión francesa pis-aller, que significa, bueno, un mal menor o un arreglo forzado por las circunstancias. Ya veo. Al no poder retener el oro por inoperancia y falta de reservas del Estado, España se vio abocada a un sistema de billetes inconvertibles y plata devaluada. Una modernización temprana, sí, pero nacida del más absoluto fracaso. Vaya recorrido. Hemos visto cómo las piezas del dominó caen una tras otra, siempre empujadas por la misma mano. La necesidad imperiosa de dinero del Estado. Ese es el hilo conductor. Si tuviéramos que atar todos los cabos de esta inmersión, de cara a estructurar bien las ideas para los exámenes, vemos una cadena causal muy clara. Todo arranca con un Estado en déficit crónico que hizo naufragar las esperanzas de la reforma Monsantillán. El primer gran fallo. Ese agujero negro fiscal acaparó el poco crédito del país, provocando un efecto expulsión, el crowding out, que dejó a la industria civil en la cuneta. Sin financiación. Y la banca, que intentó crecer en ese entorno, acabó estrellándose en la burbuja de los ferrocarriles vacíos. Luego, entre ruinas y guerras, el gobierno salvó los muebles vendiendo el monopolio de emisión al Banco de España, en el 74. A cambio de ese préstamo gigante. Eso es, atando la cantidad de billetes a la deuda estatal. Lo que, sumado a la pasividad frente a la crisis del bimetalismo, nos dejó accidentalmente con un dinero fiduciario moderno. Es una síntesis precisa de las dinámicas que hemos explorado hoy. Y precisamente ese último eslabón, el del dinero fiduciario accidental, nos deja una reflexión final muy potente que los textos académicos suelen apuntar de forma subrepticia. ¿Cuál es esa reflexión? A ver, al descolgarse del patrón oro y operar con billetes y plata devaluada, la economía española disponía, en teoría, de una ventaja colosal. En un entorno fiduciario, un país tiene la flexibilidad de depreciar su moneda frente al exterior. O sea, hacer que la peseta valga menos fuera. Exacto. Y eso abarata automáticamente sus productos internacionales y estimula las exportaciones, amortiguando los ciclos de crisis. Era una herramienta de política económica avanzadísima para la época. Claro, el sueño de cualquier ministerio de Economía actual, poder jugar con el valor de tu moneda para ser más competitivo frente a tus vecinos exportando más barato, sin tener que tocar los salarios internamente. Pero lo aprovecharon en España. Y ahí radica el núcleo trágico de esta historia. Me temo lo peor. Haces bien. Como no llegaron a ese sistema fiduciario por un diseño estratégico, sino arrastrados por la crisis y el pánico, las autoridades no comprendían o directamente no se atrevían a usar esa herramienta. O sea, tenían el botón, pero les daba miedo pulsarlo. Exacto. Cada vez que la peseta se depreciaba de forma natural, en lugar de aprovechar el tirón exportador y fomentar la industria productiva nacional, los gobiernos reaccionaban con pavor. ¿Y qué hacían? Pues aplicaban medidas de austeridad depresivas brutales, intentando estabilizar un tipo de cambio con el oro que ya era historia. No entendían que las reglas del juego habían cambiado. Y creo que no hay mejor forma de cerrar nuestro análisis de hoy que dejando esa pregunta flotando para quienes nos escuchan. ¿De qué te sirve tropezar por accidente con las herramientas macroeconómicas del futuro si tu mentalidad, atenazada por la deuda y el miedo, sigue anclada en la pura supervivencia del pasado? Es una gran pregunta. Entender estas paradojas es lo que convierte a la historia económica en algo fascinante para comprender nuestro presente. Totalmente de acuerdo. Muchísimo ánimo y éxito a quienes estén preparando estos temas. Estamos seguras de que hemos aportado un poco de luz a estas aguas tan turbias. Esto ha sido nuestra inmersión y nuestro análisis a fondo por hoy. Nos escuchamos en la próxima exploración.